López Obrador acepta la barbarie y que se rompa la ley. Esto dijo tras un linchamiento. La lección es con las tradiciones del pueblo, con sus creencias. Vale más no meterse. López Obrador es un peligro para México. O como le dijo Claudio X González, cuando la guerra sucia en contra de nosotros en el 2006, fue a ver a Emilio Azcárraga y le dijo, hay que meterse más contra Andrés Manuel. No, pues ya tenemos lo de peligro para México. No, más. El miedo, ese susurro persistente en el fondo de nuestras mentes, ese fantasma omnipresente que nos lleva a actuar o nos deja paralizados, sin aliento, es una de las emociones más primitivas y más intensas de la humanidad. Desde la antigüedad, el miedo ha acompañado al ser humano, pero es en la política, de corte derechista principalmente, donde se le rinde culto, donde sus demonios son alimentados por el terror, el odio, la ignorancia y, claro, la desinformación y la mentira, cual Phobos y Deimos. Esa etérea e intangible emoción actúa como una espada de doble filo, a veces aliado, a veces adversario. Yo creo que un punto de quiebre en estas campañas de odio, en estas tardes de deslegitimar liderazgos, proyectos, uno de esos puntos es el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el año 2005 en este país, una campaña que empieza desde el año 2004 hasta el fraude de 2006, que es esto de AMLO es un peligro para México. Esta misma campaña se empieza a replicar en diferentes partes de la región, pero con particularidades. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Las pensiones, se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. 2006 es y yo diría antes de 2006, es un punto de quiebre también en nuestro país porque si bien había habido campañas sucias antes, yo lo recuerdo en 1988, ya tengo mis años y en el 88 se enderezó una campaña brutal contra Cuauhtémoc Cárdenas, una campaña que empezó inclusive siendo él gobernador de Michoacán. En 1988 hubo una guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador cuando rompió con el PRI y fue postulado como candidato a gobernador del Frente Democrático Nacional, como se llamaba en ese entonces a una coalición de izquierda. ¿Quién la hizo? Pues los que siguen haciendo las campañas hoy. Roberto Madrazo en Tabasco en 1988 era presidente del PRI y lo recuerdo perfectamente. Hoy es el dueño de Latinos. Yo quiero decir a ustedes que como no les ha servido de nada las mentiras, las calumnias, como no les ha servido de nada estar regalando despensas en las comunidades para combatirnos. Se sabe, por ejemplo, en el contexto de las elecciones de 2006, que grandes corporaciones pagaron la guerra sucia mediática de aquel entonces que nombraba al presidente López Obrador como un peligro para México. Se sabe a posteriori, en los momentos en los que estaba ocurriendo, pues no se sabía que detrás de ella estaba Kimberly Clark, estaba FEMS. Ahora mismo ha habido ya denuncias muy específicas de que también transnacionales estarían detrás de estas campañas de propaganda negra, particularmente aquellas que tienen un nexo con esta ultracapitalista Atlas Network, ¿no? Entonces, digamos que ese es el punto más negativo de la propaganda negra, que al final haya personas que se compren esas narrativas que son falsas en lo absoluto o relativamente falsas y al final tomen malas decisiones por
esa desinformación. Respecto al Fobaproa, López Obrador miente otra vez. En el 95 México entró en su peor crisis. Los diputados del PAN salvaron tus ahorros. No hizo nada. El culpable de la crisis fue Salinas por la irresponsable política de endeudamiento que López Obrador pretende de nuevo implantar. ¿Quieres otra crisis? Y recuerdo muy bien del 2006 una cosa que ocurrió aquí donde vivo, en San Nicolás Totolapan. Alguien comentó, no, mi prima no va a votar por Andrés Manuel López Obrador porque todos los que tienen una casa hecha con material bueno, es decir, con cemento, varillas, tabique, etcétera, se les va a obligar a echar un segundo piso y meter allí a los pobres. ¿De dónde sacó usted esa fantasía? Pues lo dicen, lo dice la gente. Entonces el miedo, no que le quitaran su casa, pero sí que le destruyeran su vida familiar, porque le iban a meter una familia ajena. Bueno, pegó muy bien la campaña del miedo. Por fin nos hicimos de nuestra propia casa. Un coche, lavadora, refrigerador. López Obrador va a endeudar a México. Los intereses que pago van a subir y no los voy a poder pagar. Y entonces la derecha se tiene que quedar un poco con el miedo, ¿no? Lo vimos efectivamente con AMLO es un peligro para México en el 2006, o se va a convertir esto en Venezuela de manera más preponderante en el 2012 y sobre todo en el 2018. Vimos intentos de grabar documentales o películas para difamar a ciertos candidatos o para infundir efectivamente el miedo, más que para ofrecer una visión de país, ¿no? En 2003, René Bejarano, operador de López Obrador. En 2006, el entonces Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, permitió la difusión de esta agresiva campaña, que hasta esos días era la única en su tipo en la historia de la política en México. Pero con la llegada del Internet y de las redes sociales, probablemente sea la única que pudo generar realmente efectos entre el electorado, pues los medios hegemónicos de comunicación, que eran los únicos medios con los que los ciudadanos se informaban, fueron fundamentales para propagar la desinformación por parte de los partidos en el poder. López Obrador no cree en la democracia. ¿Esto quieres para México? Tú decides. El 2012 ya fue otra cosa. El 2012 fue el dinero en abundancia. Fueron los gastos excesivos, junto con una propaganda que no es de miedo, sino también fue bastante inteligente. El joven apuesto, se trataba de que no se viera que era chaparrito y que se casa con una mujer bellísima, que es artista de telenovelas. Qué cosa más romántica, el corazón se enternece, y entonces tenemos una pareja casi como una pareja de ensueño que va a dirigir el país. Bien. A propósito, ya que estamos hablando de la prensa, la pareja perfecta, que sí es un montaje. ¿Es montaje? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puedes jugar con el corazón de las personas? Con mi corazón, con el de él, con el de mis hijos. Claro, al final también podemos ver, y ya los ejemplos son bastante claros, de cómo estas corporaciones mediáticas se volvieron al mismo tiempo manipuladoras de esta realidad para ejercer su poder como poder fáctico. De cara a las próximas elecciones, los corporativos mediáticos hegemónicos y los empresarios, según investigaciones, se valen de las más sucias estrategias para generar la campaña negra más grande en español en el mundo, debido a los cientos de miles de bots que siembran la discordia política contra la 4T. Pues los empresarios en realidad están respondiendo a la coyuntura actual, o sea, que se hayan quitado la máscara ahora, en este momento, no significa que porque en el pasado no tenían ese mismo papel o no jugaban a imponerse desde presidentes hasta gobernadores y secretarios de Estado. O sea, en realidad esta imposición de los intereses
digamos, empresariales ha estado presente en los 36 años del neoliberalismo. Ahora responden a una coyuntura donde pues los partidos políticos están muy debilitados, la oposición me refiero concretamente, y entonces asumen ellos ya ese, digamos, ese poder de forma abierta, pero no es que no lo ejercieran en el pasado, simplemente que lo hacían tras bambalinas y no necesariamente querían asumir el costo, porque es muy fácil como echarle la culpa a los políticos que son los visibles, ¿no? Ay, pues si hay una profunda desigualdad, es culpa de los políticos. No, es culpa de las empresas que saquearon el país también. Mira, yo creo que a veces se nos olvida un poco la historia de la política mexicana, pero venimos de finales de los 90s, o principios, mejor dicho, de los 90s, de aquel yo soy soldado del PRI, ¿no? Del Tigre Azcárraga, o se nos olvida que hubo aquí telebancadas, ¿no? Que básicamente eran legisladores representando directamente los intereses de medios de comunicación. A veces se nos olvida que muchos periodistas dan el salto directamente a ser senadores o legisladores, muchas veces con apoyo de su medio de comunicación o del patrón. Quien estaba detrás de Peña Nieto pues era un articulado internacional en el cual bueno, pues, la presa era quedarse con la riqueza de México, con el petróleo. Luego esto se revirtió, pero los objetivos de los golpes de Estado básicamente era eso, ¿no? Aparte de endeudarse tremendamente con el Fondo Monetario Internacional y bueno, pues que esa soberanía que debería de defenderse, ¿no? Los ciudadanos de un país, pues que quedara en manos de esas élites económicas que tienen diferentes articulados. Hoy vemos que las campañas presidenciales en el año 2024 distan años luz de lo que estábamos viendo tan solo en el año 2018. No nos vamos a ir a los 80s, a los 90s, simplemente en el año 2018. Hoy lo que vemos es, primero, una necesidad de la población de que se rindan cuentas independientemente del candidato o de la candidata. Hay un análisis también histórico de las candidaturas. Y segundo, también hay una inversión millonaria a través no solo de los medios tradicionales, de los grandes medios corporativos, Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, sino también en redes sociales. Es algo que hemos visto durante los últimos años en toda la región. Al verse rebasados por una sociedad más crítica y más politizada, que ya no cree en las mentiras de estas campañas negras, los poderes fácticos utilizan a los medios de comunicación como arietes contra el gobierno, en un claro y abierto reto al poder legalmente constituido en la figura del presidente del país. No importa si presentas cara a cara ante el mismísimo presidente para pedir protección, pues temes por tu vida, los criminales te matan. Bueno, son dos cosas, los empresarios de los medios de comunicación y luego está el señor Salinas, que es la pureza de las peores características de los empresarios. La libertad es la herramienta más poderosa que tenemos para salir adelante ante cualquier reto que se nos presente. Yo sé que la verdad incomoda. Sé que mostrar la realidad no le gusta al poder. Muchas veces un medio de comunicación puede ser dueño de un banco, puede ser dueño de una empresa energética o de una mina, y entonces pues muchas veces hay intercambio de poder, ¿no? Hay poderes cruzados que son ya muy complejos. En el caso que es el de Salinas Pliego, pues sí, estamos viendo quizá al poder mediático en su peor versión. Ricardo Salinas Pliego es otro asunto, de verdad es otro asunto, o sea, Canal TV Azteca, digo, un disclaimer, pues yo trabajé allí y lo conozco por dentro, siempre ha tenido una muy mala relación con la información. ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? En esta ciudad, como en muchas otras ciudades de México, la impunidad, la ineptitud de la autoridad y también la indiferencia de los ciudadanos ya llegó al límite. Hoy lloramos por Paco y mañana, ¿por quién lloraremos? Textualmente, los ejecutivos te dicen aquí no vendemos información, vendemos influencia. Y deberían agregar y vendemos silencios, que eso ya lo dijo Pati Chapoy, que dijo, a mí me pagan más por callar que por hablar.
Claro, es un Milei sin teoría económica, es un analfabeto económico. ¿Quién quita y hasta termina siendo el candidato de la ultraderecha? Salinas Pliego sería un estupendo candidato para la ultraderecha. Aquí yo le reclamo personalmente a Jesús Ramírez, el vocero de Presidencia. Usted está manejando la campaña negra en contra de Ricardo Salinas. No se haga el loco, y ya lo vimos. Y ya sabemos quiénes son sus achichincles en redes sociales. Hay que recordar que no hace mucho tiempo en Italia Silvio Berlusconi utilizó sus medios de comunicación para acceder al poder más alto, ¿no? Para acceder, digamos, a ser presidente de la nación. Y en ese sentido, aquí en México hay que cuidarnos porque podría pasar lo mismo, ¿no? A través de toda una red mediática, de relaciones, muchas veces políticas cultivadas con el paso de los años, se cobran favores. A través de la meritocracia, ¿no? Viene un Ricardo Salinas Pliego a decirnos que hay que echarle ganas, que él era un joven, muy joven, cuando decidió incursionar siendo empresario. Lo que no dice es que hubo millones de pesos detrás de su familia invirtiendo directamente en concesiones de radio y televisión. Lo que no nos dice también es que con armas a punta de balas, pues tomó lo que hoy es conocido como ADN 40, ¿no? El chiquihuitazo, en un acto totalmente vil, criminal. Eso no lo cuenta esa parte de la historia. Esta madrugada un comando armado irrumpió violentamente en las instalaciones del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Ahí en el Cerro del Chiquihuite está el transmisor de SNI Canal 40. En donde venía sin confrontar al presidente durante 5 años, y en el momento en el que le quitan la posibilidad de que Banco Azteca sea quien administre los programas sociales, o que se le quite la potestad sobre las remesas, no se diga también los saltos que le han puesto en el cobro de impuestos, entonces decide atacar. Desde Palacio Nacional hay un golpe de timón autoritario que podría dejar graves daños en la sociedad. Buscan eliminar el amparo, meter y sacar de la cárcel a personas a su conveniencia, robarse el dinero del retiro de miles de personas, adultos mayores. En pocas palabras, instaurar una presidencia imperial. Se tiene que dar la pelea para impedirlo ese tema y defender la legalidad en cualquier escenario. Que ahorita el gobierno goza de mucho apoyo, respaldo popular, pero si la correlación de fuerzas empezase a cambiar, eso también es peligroso, porque ellos siguen teniendo esos grandes medios para esparcir no solo desinformación, sino discursos de odio, discursos clasistas, xenófobos, racistas. México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Y de hecho, no es casualidad que Ricardo Salinas pues trajera a esta familiar, ¿no?, de las personas que estaban detrás del golpe en Argentina y que también estuvieron aquí en España. Hablo de Cayetana, ¿no? Es decir, Ricardo Salinas, miembro del Grupo Salinas, que es quien está detrás de muchos medios de comunicación, también de bancos y de fundaciones, ¿no?, de la Red La Network, como Camino a la Libertad. Hay una internacional de la derecha y de la extrema derecha, que es una internacional del odio, que es una internacional de la mentira, que es una internacional también de la manipulación, que es la internacional que ha mandado recientemente a México a Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no?, una diputada del Partido Popular, pero del ala más extrema, ¿no?, de una mujer sin escrúpulos y que responde a los intereses de las élites. Pienso en el advenimiento de Hugo Chávez en su día, en la insólita continuidad de Nicolás Maduro y también en la impunidad política y moral de la que todavía disfruta el presidente López Obrador. Y aprovecho, si me lo permiten, para enviar también desde aquí un saludo cordial y con admiración a una mujer que no tiene miedo y que tiene un proyecto en las antípodas del populismo, un proyecto de unir para vencer y vencer para unir, que es Xóchitl Gálvez. Van a los países a amenazar. O sea, Cayetana Álvarez de Toledo ha ido a México a amenazar, ¿no? Entonces son como comportamientos terribles. Y claro, sabemos que esta gente no amenaza nunca en vano, porque tienen la capacidad, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto
en Honduras, lo hemos visto en Ecuador. Lo que yo pido a los empresarios es que inviertan en la democracia mexicana. No hay inversión más segura, ni a medio y largo plazo más rentable. Yo animo a los empresarios mexicanos a seguir el ejemplo de los que sí alzan la voz, porque también los hay. Sin ir más lejos, nuestro anfitrión en este magnífico evento, Ricardo Salinas, al que le doy doblemente las gracias por su valentía y por su invitación. El problema es que, como en el caso de Ricardo Salinas Pliego, no es cualquier propietario de un medio de comunicación. No, explota un bien público. Esa sí es una diferencia con quien es propietario de un periódico, por ejemplo. Explota un bien público y tiene una concesión, no es el propietario. Pero si ese personaje, que está también sujeto a las leyes de un concesionario, incumple con sus obligaciones tributarias, como cumplimos con puntualidad, como yo lo hago, con el pago de mis impuestos, es un asunto de interés público, porque está escamoteándole recursos que son del pueblo. La impunidad es una de las enfermedades nacionales de México, junto con la corrupción. Pagamos muchísimo. Yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos. Mis empresas también lo hacen. Entonces, nada más falso. Grupo Salinas paga y paga muchísimo. ¿Cómo combatimos la corrupción? Evidenciando a los corruptos. ¿Cómo combatimos a la impunidad? Evidenciando también a los impunes. En el caso de Ricardo Salinas Pliego, pues es un hombre que hace una ostentación de su riqueza. Esa riqueza es producto de su trabajo, está muy bien, que se gaste en lo que quiere su dinero. Pero a lo que no tiene derecho es a evitar pagar los impuestos que otros sí pagamos. No dejen que otros decidan por ustedes. Hoy es el momento de expresarse. El 2 de junio tienen que salir a votar y escoger la menos peor. Y estoy seguro que muchos de ustedes así lo harán. Es un riesgo enorme, ¿no? El de la prominencia de los poderes fácticos y justo lo que decías, el monopolio de los grandes medios y del capital. Vamos a poner lo que declaró en una entrevista Ricardo sobre cómo maneja él su televisora. ¿En tu empresa hay línea? Claro que hay línea. ¿La tuya? Claro, es mi responsabilidad. Ya. ¿Que en la jornada no hay línea? Sí. Ahí está, entonces no estén chingando. No, bueno, pero... O sea, yo no te puedo decir, tienes que decir esto, es imposible. Yo te convenzo y te digo, oye, ve por aquí, por esto, y creo que debemos decir esto. Si te convence y lo haces tuyo, pues adelante. Si no te convence, no lo haces tuyo y no adelante. ¿No? Sí. Ahora, de ahí a que vaya una persona en contra de nuestros principios editoriales, eso no se puede. Eso es calle. Eso es calle. Y durante este sexenio ha habido un muy fuerte contrapeso que ha sido el presidente López Obrador, ¿no? El enorme éxito de las mañaneras es algo no visto en ninguna parte del mundo y lo que implica es que el comunicador más importante del país no depende de todos estos medios. Pero ahora que se acaba el sexenio va a regresar este problema con más fuerza. Mucho ojo, todo lo que leen, todos los que escuchan, todo lo que ven, televisión, internet, véanlo de manera precavida. No se vayan a la primera. Los tengo bien fildeados, como se dice en el béisbol, de cómo, como dicen una cosa, dicen otra.
que como hay elecciones, tratan de convencer a la Maquiavelo. Maquiavelo decía que el fin justifica los medios. Desgraciadamente tienen los números, pero si tú les das más poder, pues al rato será también la casa, el terreno, tu departamento, tu tierra y tus otros ahorros. Esta vez Morena robó, mintió y traicionó al pueblo de México. Esto es de hace unos días. Pero lo que me recordaba mi amiga era del 2006, que estaba la campaña a todo lo que daba, que nadie iba a poder tener más que una casa, que no se iba a poder tener más de 2 hijos, que se iban a cerrar los templos. El miedo, ese viejo conocido de todos, puede movilizar a las masas en defensa de lo que más valoran. Ante estos panoramas, los políticos se erigen como los paladines de la democracia, la estabilidad y la paz, prometiendo dar certeza de un futuro más claro, más seguro. Pero, ¿la movilización de este tipo de emoción básica es redituable electoralmente? El miedo siempre ha sido una herramienta de la derecha. Y hay que decirlo así, porque si ha existido a lo largo de la historia, en particular desde el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, un aprovechamiento del miedo es por parte de la derecha, justamente por el miedo al diferente, por el miedo a un cambio que pueda, para algunos, representar una involución. Mira, no sé si sea algo particular o limitado a la derecha, ¿no? Sí sé que es predominantemente utilizado por esta, incluso en sus manifestaciones más extremas o radicales, ¿no? Lo hemos visto en distintas partes del mundo y creo que sí hay ciertos elementos para confirmar o validar esta hipótesis. Porque la derecha es el statu quo. Entonces, cualquier cosa que vaya a debilitar el statu quo es algo negativo para la derecha. ¿Y cómo lo defiende? Bueno, introduciendo el elemento de miedo, porque todo statu quo es injusto. La derecha dice, esta es la realidad y no me la toquen, porque ahí sí me da miedo que me la toquen. Y les voy a introducir el miedo a ustedes también. Aunque sus intereses y los míos no sean precisamente los mismos, yo introduzco el miedo. ¿Quién eres? Somos los que nos metimos a su casa a robar. Queremos que nos perdone. Yo secuestré y maté a tu esposa. ¿Me perdonas? ¿Qué? Si no me perdonas tú, me va a perdonar, ya sabes quién. Esta es la amnistía que propone López Obrador. ¿Te quedó claro? Muchas veces van a perder foco de los grandes temas sociales y van a tender a priorizar las campañas efectivamente del miedo. Yo creo que el miedo es la estrategia tradicional de la derecha. Siempre encontrar a las personas su punto débil y convencerlas que tienen más que perder que lo que tienen que ganar, mientras que la izquierda intenta lo contrario, intenta convencerlas que hay una enorme cantidad de cosas por ganar con un mundo más igual, un mundo más justo. ¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador? Estos políticos de oposición, aconsejados por ideólogos e intelectuales, han ideado diversas estrategias sucias para lograr sus objetivos. Ya sabes quién quiere perdonar a criminales y delincuentes con una amnistía que te amenaza a ti y a tu familia. Convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía. No lo permitas. Ver en el otro algún punto en donde se pueda generar miedo para una parte del electorado. Es que hay que identificar la parte, digamos, que se siente vulnerable
y entonces acrecentar su miedo con información falsa. Ese discurso de la antipolítica que alimenta las redes con mentiras es una opción política clarísima de la derecha y de la extrema derecha, que en el caso de México, bueno, pues la están alimentando las personas que no quieren a la 4T. Sí, tenemos un país que una tercera parte está controlado por el narco. Nos debería preocupar. Pero esto ya lo generalizaron, que es todo el país y que el Estado está copado por el narco. Y no solo eso, sino que el presidente es un narco. Presidente narco, ¿no? Narcopresidente le ponen. Y que la candidata es una narcocandidata. Además de que desoye nuestra propia historia inmediata, donde sí tuvimos un presidente, no nos consta que fue narco, pero su secretario de seguridad sí nos consta que fue narco y era de parte de ellos. ¿Está usted con la conciencia tranquila? Totalmente. ¿Que lo investiguen? Totalmente. No, ¿que lo investigue el próximo gobierno? Por favor. Además yo quiero, y además yo estoy a favor de que se debe haber siempre escrutinio. Todavía hoy escuchamos que el país está derrumbado, inclusive que el país vive con miedo. Y es evidente que hay un problema serio de inseguridad en muchas zonas del país. Eso es innegable. Y eso hay que exigirle a la autoridad que lo resuelva. Pero está lejos de ser un país sometido a los crímenes. Que esa es parte también de una narrativa mentirosa que también los mexicanos, o una mayoría importante de mexicanos, tampoco se come. Hay un primer nivel en el que se manejan discursos muy explícitos de miedo y de manipulación, en el que me parece que el crecimiento de la politización en México es el mejor de los escudos, ¿no? Parece que este discurso no está teniendo el agarre que esperarían que tuviera. Pero también, aparte de estos discursos explícitos de manipulación, hay discursos implícitos de manipulación. Lo que analicé son conceptos como palero, acarreado y reventador, ¿no? Y ahora en esta campaña yo sigo viendo, sobre todo en los medios privados, cómo manipulan este lenguaje de los paleros y de los acarreados para señalar a las personas en México como personas que no tienen derecho a la participación pública. También el recurrir a esto tiene que ver en parte con que no se tiene un proyecto claro. Y como no se tiene, entonces se inventan estos miedos. Van a expropiar la basílica. Sería una vacilada lo de la basílica, pero con que haya una parte ya se convierte en un elemento de falsedad política que va a tener efectos. Pero quien menos proyecto tiene, le es más tentador usar este tipo de exageraciones para hacer ilegítimo al otro que sí tiene proyecto. Los discursos reaccionarios lo que quieren convencernos es que el que está más próximo es tan otro que hay que protegerse y defenderse de él en lugar de estirar la mano o de interpelar y decir, tenemos algo que hablar. En estas campañas negras que incitan al miedo a través de la publicidad mediática y en redes, los opinócratas, los intelectuales orgánicos y diversos lectores de noticias falsas promueven su visión del México que desean recuperar. Desde el AMLO es un peligro para México, pasando por el populismo, comunismo y ahora narcopresidente, estos personajes recurren a estrategias como la utilización del principio de transposición para acusar a la izquierda de lo que ellos representan. Prometiendo soluciones fáciles, la gente le creyó. En vez de mejorar las cosas, se convirtió en tirano. Traicionó a su pueblo, acabó con la economía. Y hoy, un rollo de papel de baño es un lujo en Venezuela. Sí, México podría estar peor con López Obrador. Pero hubo una denuncia que se realizó por el gasto de millones de pesos en publicidad en Facebook con el hashtag se le va a caer el país, donde
donde digamos que el portal de transparencia de Facebook permite analizar la publicidad gratuita y que hay que reportarla, ¿no?, en caso de publicidad política. Bueno, pues a través del portal de transparencia aparecía un ciudadano venezolano que trabaja, según su LinkedIn, en la empresa Dynamic.co. Y esta empresa, Dynamic.co, bueno, el director es panista, tiene por ahí vídeos con el PAN diciendo que desde los 13 años es el PAN. Y de hecho es curioso porque esta empresa recibió un premio, su presidente, por su campaña en Ecuador. Y hay otra cuestión que puede ser todavía más grave, es que esta persona de origen venezolano en su LinkedIn ponía que trabajó del año 2018 al año 2023 en varios proyectos de comunicación o algo así en la alcaldía de Benito Juárez, que en ese periodo quien fue el alcalde fue Santiago Taboada. El dominio que usaban en estas campañas en México era la batalla que nos une.mx. Precisamente esa misma cuenta es el hashtag o el título de una campaña en Colombia que en la misma empresa lideró una campaña con vídeos manipulados contra Petro, donde recogían información para ser militantes por la democracia y todo esto. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Andrés, por parte de los aztecas. Manuel, por parte de los mayas. López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador, de Santander, para mayor señor. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Que hay un gran articulador, porque en estas cosas siempre hay gente que articula y tristemente un gran articulador de todo esto es el expresidente de España, José María Aznar, que es el que en España da cobijo económico, político y le da apoyo a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto o a Salinas de Gortari. Es decir, que esos presidentes que tendrían que estar rindiendo cuentas en México están agazapados en España muy a gusto, utilizan la plataforma que le da José María Aznar con la Fundación FAES, el Atlantic Council, sus relaciones con la derecha con Trump o con la derecha latinoamericana, con Bolsonaro, bueno, con todo ese entramado, bueno, pues lo utilizan desde Madrid para intentar debilitar al gobierno de López Obrador con mentiras, ¿no?, con sus entramados también. Justo ahora que hubo esta denuncia de parte del presidente López Obrador de que estaba preparándose desde el Poder Judicial de la Federación un golpe de Estado técnico, y además que vemos muy activos a ciertas agencias del gobierno de Estados Unidos, ¿no?, pues está preocupada por la libertad de expresión o que cómo se observa un Estado dictatorial o autoritario. Y además la participación de la DEA en los montajes de guerra sucia o de propaganda negra, ¿no?, tanto en el New York Times como en ProPublica, pues al final nos revela que sí hay una intención de descarrilar las elecciones del 2 de junio. Yo lo que quiero es, sí, que el gobierno de Estados Unidos se manifieste. Porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. Y hay que decirlo con todas sus letras. Según las leyes electorales de México, si la distancia entre los contendientes es menor a 5 puntos, se inicia otro nivel de la contienda. El Tribunal Electoral está en posibilidad de anular la elección, pero si es arriba de 5 puntos, según las reglas vigentes no puede hacerlo. Ahora no cantemos victoria, porque el poder del billete es enorme y podría el Poder Judicial exigir una anulación
de la elección. Desgraciadamente tenemos un poder judicial que se ha entregado en manos de la derecha. Es evidente, de nuevo, a través de los cambios políticos que ha impulsado el presidente de este sexenio, que la mercadotecnia política funciona de una manera y el discurso político funciona de otra. Y ahora en esta campaña lo estamos viendo, porque el discurso político, por ejemplo, no se construye de la noche a la mañana. Vemos candidatos y candidatas que han participado durante muchísimos años en la resistencia social, en movimientos sociales, y ahí han aprendido lenguajes, y ahí se han comunicado con las personas. El mejor ejemplo de esto es López Obrador, ¿no? Pero de repente salen alternativas que quieren de la noche a la mañana vender una narrativa, por ejemplo, muy épica o socialmente impactante, pero esto es muy difícil cuando uno ya está con el ojo acostumbrado a ver la diferencia entre quiénes son actores políticos más auténticos y quiénes son actores políticos más hechizos o más espontáneos. Y son precisamente estos repentinos paladines de la democracia quienes ahora quieren encabezar la presidencia de México. Incluso se disfrazan de sociedad civil para supuestamente desligarse de los partidos políticos, buscando así atraer al electorado. En todos lados, desde el punto de vista empresarial, con Coparmex, sociedad civil, como Sociedad Civil México, que no deja de ser un aparato del troll center digital, siempre cometiendo los mismos errores que el resto del troll center, y que trata de crear narrativas, digamos, que ataquen a su rival y que protejan o beneficien a su candidata, ¿no? Creo que a nadie se le escapa que le está saliendo el tiro por la culata, ¿no?, de esta campaña llena de mentiras. Yo creo que la sociedad mexicana es bastante crítica. Creo que ya tuvieron gobiernos bastante malos como para tragarse todo el cuento. Ahora, a mí lo que me ha sorprendido es el pueblo de México, porque por lo menos hasta hoy no cambiaron las intenciones de voto, o sea, les hicieron lo que el viento a Juárez, al pueblo de México, esta campaña multimillonaria, los medios comerciales que se han prestado a esta guerra como si fueran el brazo armado de la oposición, rompiendo cualquier pretensión de pluralidad, y las redes sociales. A lo largo de febrero, este ataque en dos medios se incrementó con tendencias financiadas de diferentes países del mundo. ¿Cuál fue el efecto? De acuerdo con encuestas, y la más reciente es la publicada en el periódico Reforma este 19 de marzo, el resultado fue contraproducente, porque el respaldo popular al presidente de México se incrementó. Pero miren, ¿cómo está el de Tepeitán? El pueblo no traiciona. Ahora, ¿quién va a devolverle, o sea, el dinero a los que le metieron a los bots? Porque fueron millones de pesos. Pero ya no tienen el impacto que tenían. Si no, ¿cómo se explican las encuestas sobre apoyo al presidente? Sería imposible explicarlas por otra vía que no fuera el hecho de que ya no se les cree. ¿Cómo se explica después de 30 millones de mensajes de narcopresidente, como si no se hubieran hecho nunca? Hay ahora más fuentes de información que pueden contrarrestar lo que dicen las famosas voces autorizadas o acreditadas, ¿no? Entonces, antes pues no había forma de contrastarlas, al menos en tiempo real. Ahora ya cualquier cosa descabellada que dice un comunicador al aire, pues puede ser rebatida inmediatamente y se puede volver un escándalo y viralizarse en redes sociales. Entonces ya no es tan fácil y eso te puede llevar a que pierdas credibilidad, ¿no? Relacionando a López Obrador con la Santa Muerte, dígame usted si no es de pendejos eso.
pero se les da. Peor idea está imposible. Lo relacionan a López Obrador con la Santa Muerte y con Hugo Chávez. Son eficaces. Este tipo de herramientas de publicidad, pero sobre todo de propaganda, no necesariamente. Las campañas de miedo resultan, creo, a estas alturas de la evolución política de México, infructuosas. Sí hay un sector que se come, que le da credibilidad a cierta información, de manera particular en las redes o en las cadenas que se generan a través de WhatsApp, con videos que se fabrican, y personas de buena fe que de pronto, por ejemplo, a mí me dicen, oye, ¿es verdad esto? No, no es nada verdad. Un hombre con una pañoleta de camuflaje se acercó a la ventanilla para hacerle una petición a Sheinbaum, que de llegar a la presidencia, intervenga para frenar la violencia. Este fue el diálogo íntegro que sostuvieron. Miren, estamos un grupito acá como pueblo, que quede claro, no estamos para perjudicar al gobierno ni en contra del gobierno. Ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda. A la derecha no le importa el pueblo. Pueden desatar más violencia, por supuesto, pueden desatar violencia de carácter político, lo están haciendo, y atreverse a algo peor como un magnicidio, ellos mismos lo empezaron a deslizar ahí en algunas opiniones. Entonces, más bien depende de la lectura que vayan haciendo de la realidad y de la reacción que prevean de un pueblo que sí está interesado en este proceso. Yo especulo, pero siguiendo la narrativa de otros países latinoamericanos, que vamos a ver teatralizados eventos violentos del narco. En Ecuador tomaron unos encapuchados una televisora y entraron al foro que estaba transmitiendo en vivo. Imagínense que pasara acá. Yo creo que vamos a ver cosas por el estilo. Podemos ver el arreciamiento de la guerra del narco en otras regiones del país, y no sabremos nunca con certeza si es hechizo o no. Y ese es el poder del dinero, ¿no? Ese 1% que lo tiene, tiene la capacidad de comprar políticos, comprar medios, comprar bots y comprar voluntades que puedan ser estratégicas para intentar convencer a la gente que sufre sus políticas. Porque la derecha está dispuesta a hacer todo, desde mentir hasta dar un golpe de Estado, pasando por tergiversar los resultados electorales, comprar el voto, impedir, generar problemas el día de las elecciones, comprar a jueces para hacer denuncias, todo, ¿no? Y por tanto, creo que en esta encrucijada en la que estamos, si somos ingenuos, perdemos la democracia. La estrategia es el miedo. A lo largo de los últimos días hemos observado cómo ha empezado a circular una playera de amenaza directa, amenaza de muerte a quien se atreva a hablar mal de Andrés Manuel López Obrador. Poner a la muerte diciendo cállate y expresando un insulto que un verdadero hombre no insulta a López Obrador, eso es una amenaza de muerte a quien le diga algo al presidente. Lo cierto es que, en ambos caminos, propaganda y publicidad, encontramos formas de comunicar un mensaje, un sentimiento, una idea de manera efectiva. Pero, ¿qué ocurre cuando un personaje se ofrece como un producto exacerbando sus cualidades o defectos? Tanto la propaganda como la publicidad tienen intenciones muy claras. Lo importante es que seamos capaces de identificar qué hay de falso y qué de verdadero en el mensaje. Y esto, regularmente, es una decisión propia.
No es que necesitemos una bola de cristal, sabemos que los ataques van a arreciar, que van a profundizarse una vez que Andrés Manuel López Obrador no se encuentre al frente de este proyecto, y entonces directamente el reto va a ser para la ciudadanía que podemos tener de dos: o lo ve televisado, ¿no?, en el estelar día y noche estos ataques, o toma el proceso en sus manos, generando no solamente información crítica, consumiendo medios independientes, medios públicos, medios alternativos, sino también organizándose, movilizándose y tomando, insisto, las riendas de este proceso en sus manos. La vía democrática lo que implica es luchar contra estos poderes fácticos que van a estar ahí siempre presionando, ¿no? Entonces, no simplemente decir ganamos la batalla de una vez por todas, los medios privados retrocedieron con todo su poder porque no pudieron con el poder popular. No, esto no funciona así, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la continuidad de la movilización popular. Este llamado que tenemos al 2 de junio debemos de ejercerlo masivamente, otra vez, para imponer la voluntad de las mayorías. Hay que entender que también las instituciones tienen o están capturadas por estos intereses, el Poder Judicial particularmente, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, entender que eso también está presente dentro de estas maquinarias y estos mecanismos para tratar de descarrilar la elección del 2 de junio. Y si entendemos todo eso, pues vamos a comprender que nuestra única herramienta es salir masivamente, o sea, no dar lugar a la duda. Es muy importante votar. Es muy importante echar para atrás el viejo sistema. Pierde la prensa vendida, que no trabaja para la gente. Pierden los comentaristas vendidos. Pierden los empresarios que compran a la prensa o la utilizan y que compran y utilizan al Poder Judicial. Todo eso pierde. Entonces sí veo al cardenismo como un momento hermanado con pero espero que a diferencia del cardenismo, sí haya dejado ya los suficientes cambios como para que la dinámica siga sin necesidad de líder, sino darle a la vida política mexicana una expectativa de futuro incierto, pero con posibilidades muy amplias de que ese futuro sea positivo. Me despido con un mensaje esperanzado de que México ahora mismo seguramente es el país, ¿no?, que está marcando una perspectiva más luminosa en el continente latinoamericano. Y mucho ojo, más en estos días, ya pasando la elección del 2, ya va a bajar un poco, le van a bajar una rayita, pero de aquí al 2, no.